¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes en este lunes 16 de julio del 2012 en que vamos empezando la semana? Esperemos que a todos les vaya bien. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Tomen su lugar porque ya vamos a empezar con el breviario Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo, en el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeán SADCB, en donde pues le rendimos un tributo a mi hijo Mario Luis, que en su año y 9 días de residencia terrena nos legó todo este apostolado informativo, lo cual realizamos con mucho gusto al confirmar que usted, querido arcano visitante, se encuentra del otro lado del arcano señal para hacer realidad este esfuerzo editorial, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes. Vámonos ya de lleno con el breviario de este 16 de julio del 2012. Ciudad de México aprovecha el calderonismo la disputa postelectoral presidencial y aplicó este fin de semana el 7º gasolinazo del año, que impactará una nueva escalada de precios de al menos 10% en los productos básicos. En la capital de la República, Ciudad de México, nos reportan que avanzaron representantes de 300 organizaciones sociales, incluido el movimiento juvenil Yo Soy 132, en la conformación de una agenda de acciones para evitar que el priista Enrique Peña Nieto asuma la presidencia de México. Estuvieron reunidos en San Salvador Atenco, en donde pues el señor Peña Nieto encabezó la represión contra los campesinos que se negaban a regalar sus tierras para el negocio del grupo Atlacomulco con el Aeropuerto Internacional Mexiquense. Ciudad de México dará entrada a más tardar el martes 17 de julio el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, al juicio de revisión promovido por el movimiento progresista que busca anular la elección presidencial que, según los cómputos, ganó Enrique Peña Nieto del PRI. Ciudad de México presentó el candidato de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el jueves 12 de julio, recurso ante el Tribunal Federal Electoral para pedir la invalidación de los comicios del 1 de julio, denunciando una masiva compra de votos. Ciudad de México exigió el candidato de la llamada izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, al periódico español El País que deje de hacer periodismo colonizante, reportó IBKR Radio Mundial de Venezuela. Ciudad de México se basa el sistema de gobierno en México en postulados neoliberales, lo que ha hecho que la democracia instaurada sea de carácter competitiva, es decir, se privilegie la disputa y no la solidaridad, planteó Guillermo Rosales Cervantes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México exigirán activistas de Amnistía Internacional el martes 17 de julio a las 10:30 frente a la Embajada de Estados Unidos acuerden una versión del Tratado de Comercio de Armas que proteja los derechos humanos. Se estiman ganancias de $70,000 millones al año en el comercio de 650 millones de armas que causan la muerte de 750,000 personas. Tan solo en México han muerto más de 70,000 personas del 2006 a la fecha. Mazapa de Madero, tensa calma se vive en este municipio chiapaneco en espera de la respuesta de las autoridades electorales en la capital del estado sobre las graves irregularidades encontradas antes, durante y después de las elecciones el 1 de julio. Ciudad de México, de acuerdo con cifras oficiales, en México más del 36% de las personas desempleadas abandonó su anterior trabajo por insatisfacción laboral, cuya productividad y salud están mermadas, pero que soportan la situación por la escasa oferta de empleo que hay en el país, afirmó Rodrigo Peniche Amante, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así, insatisfechos, querido arcano visitante, pues ¿quién puede rendir? ¿Quién puede trabajar? Siempre estarán de mal humor.
En Toluca nos reportan, querido arcano visitante, que las autoridades mexicanas que dijeron que tienen bajo su custodia a una persona relacionada con el asalto y la violación de 5 jóvenes en un campamento religioso en Ixtapaluca, en el Estado de México, que fueron secuestrados más de 5 horas. 5 horas de terror. Ciudad de México, detenido por elementos de seguridad pública federal, el agente también policía federal Bogar Felipe Lugo de León, acusado de estar vinculado con el homicidio de 3 elementos de la Policía Federal el 25 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Guatemala, la Red Foro Migraciones condenó el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicado en la comunidad de Lechería, en el Estado de México, que representa, dice el Foro de Migraciones, representan una expresión de xenofobia y un retroceso en el reconocimiento del derecho a defender y promover los derechos de las personas y grupos de migrantes. Y desde Washington entró al sonajero de candidatos a fórmula vicepresidencial del orgullosamente mexicano Mitt Romney, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice. Ella fue secretaria de Estado y consejera de Seguridad de George W. Bush, el caballero de triste memoria que inició la guerra de rapiña en Afganistán y contra Irak. Condoleezza Rice nació en Alabama en 1954. En el arcano de Salud es Vida le compartimos a nuestros queridos arcano visitantes desde la Ciudad de México. El glaucoma afecta al 1.5% de la población mundial y reporta la misma incidencia en México. Aunque no es curable, sus diferentes tratamientos permiten a los pacientes llevar una vida sin mayores complicaciones, nos reportan desde la Universidad Nacional Autónoma de México. En La Habana, Cuba, tras un silencio oficial de más de 10 días, el gobierno cubano reconoció el sábado 14 de julio que la cantidad de personas infectadas por el cólera se multiplicó por 3, son cerca de 158. Ciudad de México, participó el presidente Felipe Calderón Hinojosa la mañana del 15 de julio en la primera carrera Telcel Red en el Distrito Federal en la modalidad de 10 kilómetros con un tiempo de 52.02 minutos. Esta carrera es para estimular la lucha contra el SIDA, principalmente el SIDA intrauterino. En el arcano de Latinoamérica, Naciones Unidas nos reporta que San Yun Sung obsequia al embajador Julio Roberto Palomo con una edición especial del Estatuto de Roma al recibir el ingreso de Guatemala a la Corte Penal Internacional. En Buenos Aires, Argentina, siguen mejorando los indicadores de la deuda pública y todo indica que el endeudamiento dejó de ser un problema estructural para la economía argentina, según un informe privado. Ya que andamos allá por Argentina, desde Buenos Aires nos reportan que refuerza a partir de hoy la línea General Roca de trenes de pasajeros, sus servicios no electrificados entre la terminal porteña de Plaza Constitución y la ciudad de La Plata en las horas de mayor demanda. Pasamos ahora, querido arcano visitante, al arcano del mundo. Desde Naciones Unidas nos reportan que el secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, y el enviado especial conjunto para Siria, Kofi Annan, escribieron al Consejo de Seguridad este viernes para pedirle que insista en la implementación de sus decisiones sobre el país árabe. Y en Damasco, desmintió el gobierno de Bashar al-Assad que los enfrentamientos ocurridos el jueves en la localidad de Tremsa hayan sido una matanza de 150 sirios. Lo atribuyó a terroristas. Jerusalén. Se entrevistó este lunes 16 de julio en Jerusalén la secretaria de Estado estadounidense Hillary Rodham Clinton con el presidente israelí Simón Pérez. Dijo que Israel y Estados Unidos deben actuar juntos. ¿Para qué cree? Pues para enfrentar amenazas como la planteada por el desarrollo nuclear iraní, que pues no se sabe hasta dónde es cierto y hasta dónde es ficción. En Addis Abeba saludaba a la prensa sudafricana este lunes 16 de julio la elección en la víspera de Nkosazana Dlamini Zuma como la primera mujer presidente de la Comisión de la Unión Africana.
Y esto pues es en la víspera del día de Nelson Mandela, que es el 18 de julio en Jerusalén. Laszlo Kazatari, quien está acusado de complicidad en la muerte de más de 15.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, fue encontrado con vida a los 97 años de edad en Budapest, Rumanía. Aunque hay un investigador galo-francés que pues minimiza esta influencia y esta responsabilidad, y es un experto en perseguir a asesinos de judíos, a los nazis. París, llegan miles de jóvenes extranjeros a Francia para aprender francés, seguir estudios universitarios o hacer un posgrado. Pero además del obstáculo de la visa, tienen que encontrar alojamiento, una gestión que tiene sus dificultades y que no son mínimas. En Arcano Ecológico le compartimos, querido arcano visitante, desde la capital de la República. Cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México con la colección universitaria de anfibios y reptiles más importante y una de las más antiguas de nuestro país. Alberga más de 1.200 animales vivos en el laboratorio de herpetología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y pasamos al arcano científico, en donde nos reportan en la capital de la República Mexicana que desarrollan investigadores de la UNAM multicapas de nanoestructura de silicio poroso útiles para generar espejos y filtros solares, multicapas baratos y fáciles de producir que impulsarán tecnologías más eficientes y limpias que capten la energía solar. Colabora Julia Tagueña Parga, del Centro de Investigación de Energía de la UNAM, con sede en Temisco, Morelos, con un grupo junto con Rocío Nava y Antonio del Río. En la Ciudad de México diseñaron y construyeron integrantes del área de instrumentación meteorológica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, radiosonda meteorológica de bajo costo, que permite medir temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, así como el ozono. Wilfrido Gutiérrez López explicó sus ventajas sobre los aparatos comerciales. En el arcano multimedia, ¿qué cree usted, querido arcano visitante? Pues allá en Washington están estudiando cómo crear una nueva iniciativa legislativa en Estados Unidos para imponer un ciberimpuesto, pues contempla el cobro de tributos fiscales y algunas de las compras que se realicen por Internet. En el arcano del arte y la cultura, desde la capital de la República, la Ciudad de México, le compartimos a nuestros queridos arcano visitantes que se rinde un merecido homenaje en vida al cantautor argentino Cacho Castaña este lunes 16 de julio en los minutos especiales del programa Saudade de México con Coca Di Máximo desde Río Gallegos, y que a partir de las 21 horas del centro de México se transmite en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Y en París, algo novedoso, demanda el Frente Nacional de Marine Le Pen, la ultraderecha francesa, a la cantante estadounidense por el video que muestra a la líder de la extrema derecha francesa con una esvástica nazi en la frente. El clip fue difundido en el concierto del sábado por la noche en París. Bueno, pues Marine Le Pen ha de pensar que la esvástica es propiedad únicamente de la ultraderecha y que no puede ser criticada como lo hace Madonna. En el arcano deportivo, desde Marbella, hay buenas noticias. Comenzó la selección nacional olímpica con un importante triunfo, la gira de preparación que realiza por Europa tras derrotar por la mínima diferencia a la Gran Bretaña, en juego que se celebró en Marbella, España. En Pachuca nos reportan que está incontenible el León. Los Esmeraldas, los Panzas Verdes de León, se quedaron con el cuadrangular, cuna del fútbol mexicano, al vencer por 3-1 al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Y en Roma ganó este domingo 15 de julio el piloto español Jorge Lorenzo, que corría en una motocicleta GP de Yamaha al correr el Gran Premio de Italia. Lorenzo consolida su liderato en el Campeonato Mundial con 19 puntos por encima de su compatriota Dani Pedrosa. También corre en Honda, quien finalizó segundo en el circuito de Mugello.
Y en el arcano del tiempo, desde la capital de la Ciudad de México, desde la capital de la República, la Ciudad de México, pronosticó para este lunes 16 de julio el Servicio Meteorológico Nacional de México potencial de lluvias fuertes sobre gran parte del territorio nacional mexicano. Son 31 estados y muy fuertes en el occidente del país, sin afectar el territorio nacional. El huracán Fabio se debilita a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson a 1105 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y un desplazamiento al oeste-noroeste de 17 kilómetros por hora, según el reporte de las 3 horas, tiempo universal del Servicio Meteorológico Nacional de México. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado en su noticiario Arcano Informa, el noticiario de México, Latinoamérica y el mundo de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón, allá cerquita, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en donde les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB. No nos falle, ahí le esperamos para compartir todo este panorama informativo de México, Latinoamérica y el mundo en arcanoradio.com, otra forma de escuchar para ver el mundo.